Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches a todos, dependiendo a la hora que vean esto. Antes que nada, una disculpa por haberme ausentado varias semanas en las transmisiones de Retrovisor. Agradezco también a Carolina y a todo el equipo por su paciencia. Pero bueno, mi ausencia se debe a dos motivos. En primera, por un asunto de severa importancia que tuve que atender durante 2 semanas muy problemáticas y posteriormente por un viaje que tuve que realizar y que hoy casi termina. En solo ir aquí, estoy en el aeropuerto de hecho de Bagdad, retornando a México. Y bueno, quería avisarles que se va a retransmitir un programa que tiene que ver con la coyuntura que el mundo vive y que estoy viviendo también yo de alguna u otra manera. Y al día siguiente, por única ocasión, el próximo martes, ya estaremos en vivo, pero exceptuando lo que siempre hacemos, porque generalmente es el lunes la transmisión y esta vez será el martes, por única ocasión. Y bueno, espero verlos pronto y una disculpa nuevamente por mi ausencia, pero eran asuntos vitales que tenía que atender. Agradezco su comprensión y prometo rasurarme. Hasta pronto. ¿Los musulmanes son peligrosos? ¿El Islam es una amenaza? ¿De qué es la islamofobia? Vamos a platicar hoy aquí en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Bueno, pues este es un lunes más de Retrovisor, como siempre con Cristian Nader. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Cristian, por estar aquí con nosotras y con nosotros. Cristian, hay un tema que hemos visto recurrentemente en nuestra audiencia, además de otros muchos que ya iremos también comentando, pero sobre la islamofobia. ¿No? Estos prejuicios que parecen muy infundados, pero que seguramente vienen desde algún lugar muy específico, sobre, pues en general, el Islam, de ser esto como muy ajeno, muy, pues esto peligroso, de personas que tienen una, según este discurso, como una lógica totalmente distinta, fanáticos religiosos. Queremos hablar por eso contigo de eso. Para empezar, ¿qué es el Islam? Bueno, el Islam es una religión de este grupo que le llaman abrámicas. ¿Por qué abrámicas? Porque basan sus ideas en varios mitos, tanto el judaísmo, el cristianismo, el islam, otras tantas también, minoritarias, el samaritanismo, el mandeísmo, en personajes que están retratados además en los textos veterotestamentarios, como Abraham, padre de naciones, le dicen, ¿no? Un personaje que, es retratado a partir de Abraham, van a surgir, que es un personaje no histórico, obviamente, ¿no? Es un personaje mítico en la Biblia, y la Biblia no es historia además. Y el Corán, es interesante, el Corán tampoco es historia, pero tiene más elementos históricos comprobables que la Biblia o la Torá. ¿Por qué? Pues porque es más cercano en el tiempo, simplemente por eso. Pero más allá de esto, es una religión surgida en el siglo VII, en la península arábiga. Es una religión universalista que aspira a que cualquier pueblo lo siga, como el cristianismo, no como el judaísmo, por ejemplo. Es una religión que surge en el contexto semítico, al igual que el judaísmo y el cristianismo, pero mucho más al sur, fuera de Palestina, en las profundidades de la península arábiga, en una zona que se llama el Hejaz o el Hiyaz, que es, digamos, la costa oeste de la península arábiga. Ahí hay dos ciudades muy importantes, relativamente cercanas a la costa, que se llaman Medina y que se llaman Meca. Ahí, en el siglo VII, hay un personaje llamado Muhammad, o Mahoma, que recibe de acuerdo a lo que dice el Corán, las suras del Corán, que recibe una revelación a través de un hombre, de un ser llamado Gibril, o más bien Gabriel, es el mismo, es el arcángel Gabriel, y le dice, escribe. Y dicho y hecho, Muhammad escribe, no sabía, supuestamente era iletrado y analfabeta, y empieza a escribir una revelación. Es una religión revelada, una verdad revelada, y es la segunda religión más grande del planeta. Después del cristianismo en todas sus variantes, está el Islam, que lo repito, surge en el contexto islámico,
Perdón, obviamente, surge en el contexto árabe. Arábigo sería lo preciso para no hacer confusión en términos, porque una cosa es, hay arábigo, hay árabe y hay arabizado. Hace 1400 años no todos los pueblos que profesaban el Islam estaban arabizados. Por ejemplo, en Siria se hablaba griego, se hablaba latín y también se hablaba arameo. Y no nada más va a llegar la religión, va a llegar una nueva lengua, también una lengua franca, que el apóstol se va a convertir en la lengua mayoritaria de pueblos que van desde la costa del Atlántico, desde el Magreb, hasta prácticamente Yemen, el sur de la península arábiga, e Irak, por ejemplo, ¿no? Y además es la lengua sagrada para todos los que son musulmanes, que de alguna manera tienen ciertas nociones del árabe, ¿no? Bueno, es eso, es una religión que surge en el contexto del siglo VII, cuando las dos grandes potencias del mundo, por lo menos del oeste de Asia, eran el Imperio Romano ya en su faceta bizantina, griega, constantinopolitana, y el otro imperio era el Imperio Persa, el segundo Imperio Persa, el Imperio Persa Sasánida, con capital en Ctesifonte, al sur de Irak. Y uno era cristiano de corte bizantino, greco-ortodoxo, y aunque todavía no estaba el cisma entre las iglesias, entre la occidental y la apostólica romana y la griega, todavía seguían unidas, y mientras el Imperio Persa Sasánida era de mayoría zoroastrista, todavía eran zoroastristas, que va a provocar, el Islam genera un fenómeno religioso y también de expansión militar. Y el califato, el Rashidun, se va a expandir a los 4 puntos cardinales, va a lograr controlar territorio de ambos imperios que acabo de mencionar. El imperio sasánida no se va a recuperar, el imperio bizantino sí, va a continuar muy mermado porque va a perder Palestina, va a perder Siria, va a perder parte de Irak, más tarde Egipto, pues llegando hasta la Cartago bizantina, que es la actual Túnez, Argelia, todo se va a perder. Y es un golpe muy duro. ¿Y qué ocurre con el imperio sasánida? Bueno, se va a islamizar paulatinamente, y de hecho el Islam se va a persianizar. O sea, los persas, actual Irán, van a influenciar profundamente en la cultura de las cortes musulmanas, ¿no? Primero el califato, luego los omeyas en Damasco, y luego los abasíes en Bagdad, que Bagdad es una ciudad que nace originalmente musulmana. Es un proyecto nuevo de una ciudad con ingeniería civil y todo esto, en la época, más o menos en el siglo VIII, con un monarca que se llama Harun al-Rashid, que es el monarca de las 1001 noches además. Y es una religión, pero que también tiene una visión de la civilización. Marca continuidades, pero también rompimientos. Por ejemplo, gracias al Islam se conservó el pensamiento de los griegos, por ejemplo. Y se pudo, por ejemplo, llevar el pensamiento de los indios, de la India, a otros contextos. El Islam también es un intermediario, la cultura china hacia Occidente, etcétera, etcétera, ¿no? Es una religión que, de acuerdo a la óptica de las cristiandades en un primer momento, primero se ve como una herejía. No se sabía que era el Islam. Se pensaba que era una forma como herética de cristianismo. Hasta que se descubrió que no, que realmente era una nueva religión, pero que tomó tanto del cristianismo como del judaísmo para construirse. Porque, por ejemplo, en el Islam Jesús es un profeta. Jesús tiene un origen divino. María, de hecho, en el Corán es más importante María que en el mismo Nuevo Testamento. Se menciona más a María en el Corán que a la Virgen en el ¿cómo se llama? En el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Eso considera a todos los profetas también, desde Adán hasta Moisés. Bueno, que también, lo estoy diciendo ahorita, no quiere decir que hayan sido personajes históricos, no lo fueron obviamente, pero los tengo que mencionar. Y el último de estos profetas es Muhammad. Ahí termina es la última revelación que va a mandar la divinidad, digamos, para la humanidad. Y después de eso, ya nada, sino esperar a que llegue el fin de los tiempos, ¿no? Claro, hay divisiones del Islam. El Islam también sufrió cismas, al igual que el cristianismo. Un importante ocurre una generación después del profeta, en que su misma línea, representada por un hombre que se llama Hussein y luego su hijo llamado Ali, van a ser traicionados por la ortodoxia. ¿Por qué? Hay dos tendencias. Hay quien dice que la comunidad islámica, llamada Umma, tiene que ser controlada no necesariamente por el profeta, por la familia del profeta, sino por hombres piadosos nada más, ¿no? Que de hecho quienes lo controlan de piadosos no tenían mucho, ¿no? Pero hay un clan, que es el clan Umayyad,
también conocido como Mella, que se va a hacer con el control, pero están los llamados partidarios de Alí. Ellos reclaman que no, que la línea tiene que seguir siendo de familia del profeta, vía Fátima. ¿Qué ocurre? Se van a enfrentar. En un primer momento, de hecho, se iban a acordar la paz, pero los van a traicionar a los partidarios de Alí en una batalla en un lugar que se llama Karbala, que está al sur de Irak, que para los chiíes es el tercer lugar más sagrado del Islam. Bueno, el cuarto después de Jerusalén, y ahí van a matar a Ali. Y ahí comienza la primera gran división bueno, es la segunda realmente, pero la gran división del Islam, ¿no? Que es el surgimiento de la Shia, de los chiíes, que ahorita son mayoría en suelo iraní, también son mayoría de hecho en suelo iraquí, son 60% más o menos. Hay una enorme comunidad en Líbano, otros en Siria, unos poquitos en África, etcétera, ¿no? Y que tiene de hecho muchas similitudes con el catolicismo, por ejemplo, ¿no? La idea del martirio, no son como tal santos, pero existen como personas similares al santo, ¿no? ¿Como mártires? Como mártires, el martirio está ahí, porque por ejemplo, no sé si han visto por ejemplo, cuando es Ashura, en Ashura, que se celebra pues el martirio de Ali, se conmemora, y salen unos personajes dándose como latigazos. Eso lo pueden ver también en el contexto católico, si no vayan a Tasco, en Guerrero, pasa lo mismo. Entonces tiene muchas similitudes con el cristianismo, hubo mucha influencia también el cristianismo en el Islam, en algunas facciones más que en otro. El Islam también va evolucionando de maneras distintas. Hay un Islam que es el generalizado, que es exotérico totalmente, o sea, es abierto, es un conocimiento, digamos, que con que sepas leer árabe y para leer el Corán, lo puedes entender o puedes tener cierta interpretación, pero también hay un Islam esotérico, por ejemplo, ¿no? Que es todo lo que es el sufismo, todo esto, ¿no? Hay como que dentro del texto el texto es una primera revelación, pero tienes que sumergirte a capas, muy hermenéutico también, ¿no? Como profundizar más y más y más en el texto. Algo que también existe también en el cristianismo, ¿no? La contemplación, obviamente un fenómeno que está muy vinculado a la arquitectura. Por ejemplo, ahí hay como un mito de que el Islam es iconoclasta, que no soportan las imágenes. Eso no es cierto, solamente ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, es rarísimo encontrar imágenes de Muhammad, por ejemplo, que se le ve el rostro. Incluso que de cuerpo enteros, que no se le ve el rostro. Vas a encontrar alguna que otra que está Muhammad y trae como un fuego sagrado que no le permite que se vea el rostro, o trae una especie de como una especie de mascada aquí que impide que se vea el rostro también. ¿Por qué es esto? Porque no se puede imitar a Dios, digamos, en las representaciones, concretamente de personajes vinculados a la divinidad, como Muhammad. Muhammad, a diferencia de Jesús, no es un ser divino, es un hombre que roza la perfección, es nada más eso. Claro, eso no quiere decir que en su historia no haya habido pasajes sobrenaturales, ¿no? Por ejemplo, el vuelo nocturno, cuando va de Medina a Jerusalén, lo hace a través de un caballo volador, se llama Burak, y llega justamente a Jerusalén, en lo que actualmente está el Domo de la Roca, y de ahí asciende a los cielos. Y bueno, lo repito, es la religión mayoritaria del mundo. La mitad de África profesa el Islam. Un país como Indonesia con más de 200 millones de musulmanes, en la India hay otros 200, en Pakistán hay otros 200. En todo contexto hay Islam, en Europa también lo hay, minoritario, pero hay en algunos países. Albania es mayoría, Bosnia es mayoría, Francia hay muchísimos que lo profesan, principalmente subsaharianos, magrebíes. En muchos países de Europa como migrantes. En Rusia es la segunda religión más generalizada. Ahí se calcula más o menos entre 30 y 40 millones de musulmanes rusos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, en China también. En China, por ejemplo, son conocidos como los Hui. Hay dos grupos grandes de musulmanes en China. Los Hui, que son chinos Han, pero musulmanes. Pero también están grupos étnico-lingüísticos distintos a los Han, como los uigures, por ejemplo, ¿no? Que son túrquicos, que también son musulmanes. En Asia Central es la totalidad musulmana, Afganistán. Y es una religión que sigue siendo temida por Occidente profundamente, que ha sido construida en los últimos 1300 años como la antítesis de Occidente, tal cual. Que heredó muchísimos prejuicios previos, por ejemplo, ¿no? Del mundo grecolatino, por ejemplo, en contra de los persas, en contra de los egipcios, etcétera, etcétera. Y es una forma también de, primero, mucho, obviamente, prejuicio religioso.
y ahora prejuicios desde el pensamiento secular, moderno, etcétera, etcétera, ¿no? El Islam es la antítesis absoluta de lo que es, entre comillas, la civilización occidental. ¿Y estos prejuicios religiosos, por qué? O sea, por lo que ahorita me dices, pues hay como muchos paralelismos precisamente con el pensamiento cristiano, ¿no? Sí. ¿Por qué parece como algo tan extraño? Porque pues, en ese momento, en el siglo VIII, finales del séptimo, octavo, pues es algo extrañísimo también, ¿no? Porque en ese momento, por lo menos en una tercera parte de Afroeurasia, de todo el mundo conocido, excepto obviamente Oceanía y América, la mayoría de la población, bueno, no la mayoría, pero gran parte de la población mediterránea y poco más allá hacia el oeste, eran cristianos. O sea, los problemas en ese momento son las divisiones entre los cristianos, ¿no? La línea romana, la línea griega, la línea egipcia. Si tú eras, digamos, cercano más bien a Constantinopla, Alejandría, Antioquía, a Roma, que son como los cuatro grandes, digamos, denominación, las cuatro grandes iglesias cristianas, ¿no? Que son la iglesia de Antioquía, la iglesia de Constantinopla, la de Alejandría, de donde van a salir los coptos, por ejemplo, y finalmente la iglesia apostólica romana. Más hacia el sur había otras, en Etiopía había un independiente, en Armenia había otra, pero bueno, la norma era que tenías que ser cristiano, ¿no? Y entre todas esas cristiandades siempre había herejías. Los bogomilos, o sea, los monofisitas, para eso se hacen los concilios, ¿no? Para purgar herejías. Por ejemplo, está el famoso en Nicea, no me acuerdo si en el primero o en el segundo, que está San Nicolás. No me refiero obviamente, al San Nicolás, que el producto moderno de Coca-Cola, sino al San Nicolás de Mira, que él tiene un enfrentamiento teológico con otra persona que se llama Arrio, que era obispo, si no me equivoco, de Alejandría. Él era arriano, tenía una visión totalmente distinta del monofisismo, por ejemplo, ¿no? Que no... Es que me meteré en asuntos muy extraños del dilema trinitario, dilema trinitario. Que Jesús tiene tres sustancias, no, que es la misma sustancia, no, que es divino, pero no es divino, cosas así. Entonces llegaban al grado, por ejemplo, en San Nicolás acaba bofeteando a Arrio. Y ahí es la herejía más importante de los primeros 500 años del cristianismo, es el arrianismo. Luego vendrán otras, ya incluso con el Islam, por ejemplo, los albigenses o también los cátaros, por ejemplo, ¿no? Los cátaros fue la última antes del cisma protestante, la última gran herejía, porque ellos eran medio gnósticos, además. O sea, ellos creían en un cierto dualismo dentro del cristianismo. Y de hecho se hace una cruzada cátara brutal por toda Europa, al grado que queman no sé a cuántos cátaros vivos en... ¿Cómo se llama? En Cataluña. Sí, no, si no me equivoco, en Aragón o Cataluña, en Montsegur se llama el lugar. Luego otros en Carcassonne, en Francia. Fue una cosa así terrible. O sea, las cruzadas no nada más eran en contra de musulmanes, también eran en contra de herejías, ya sea cristianas o incluso paganas. Porque al mismo tiempo que se hacían las cruzadas en contra de los musulmanes, al norte de Europa, al noreste, se hacía otra cruzada, la cruzada báltica, en contra de los últimos paganos de Europa, en el año 1100 más o menos, en lo que hoy es Estonia, Lituania y Letonia, que van a acabar, estas órdenes teutónicas, la orden de Livón y todo eso, van a acabar con los pueblos bálticos originarios. O sea, quienes habitan hoy en día en los 3 estados bálticos no son esa población originaria, ellos los exterminaron por completo porque eran paganos. Entonces, ¿qué es el Islam? En un primer momento piensan que es una malformación del cristianismo, que es un cristianismo que no tuvo una buena orientación. Y se creía que Muhammad era un obispo árabe, nabateo, de hecho decían, ¿no? Pero no, resultó que sí, una religión, una verdad revelada para un pueblo que no había tenido verdad revelada, entre comillas. ¿Por qué? Porque antes del Islam, los árabes en la península arábiga eran politeístas, adoraban un panteón de... Bueno, había cristianos y también había judíos, ¿no? Pero la mayoría eran politeístas. Había un lugar, una ciudad que se llama Meca, donde cada año se hacía una festividad donde se adoraban a todos los dioses de la península arábiga, que eran un panteón, dicen que era inmenso, 100 dioses, 200 dioses. Entonces llegaban todas las tribus de la península arábiga, cada uno cargando su ídolo, y lo ponían en un cuarto que se llamaba la Kaaba, es una piedra, un cubo negro, que todavía existe, pero está en la Meca ya islamizada. Y ahí adoraban una piedra como una deidad. Esa piedra era como el Sancto Sanctorum, era lo más sagrado. Esa piedra, al parecer, nunca se ha enseñado. Todavía la guardan dentro de Arabia Saudí, en este cubo que es la Kaaba, y al parecer es un meteorito. Entonces paseaban a los ídolos alrededor del meteorito y bla, bla, ¿no? Cuando surge el Islam, ya por fin Muhammad logra triunfar,
porque lo intentaron matar en múltiples ocasiones, ¿no? Porque ¿por qué llegas con este Dios? Porque también estás quitando privilegios. ¿Por qué? Pues porque el politeísmo era muy popular y había grupos sociales específicos vinculados a cada dios, comerciantes principalmente. O sea, los pueblos árabes siempre fueron comerciantes, más los de la península arábiga, porque desde Yemen traían las especias que llegaban desde la India, vía marítima, que paraban en Yemen, ¿no? Más tarde, por ejemplo, serán los primeros en introducir el café, porque el café de Etiopía cruza el Mar Rojo, llega a Moca, al puerto de Moca, y de ahí se distribuye para todo el mundo. O, por ejemplo, de Omán, todos los pueblos árabes, incluyendo a la familia Muhammad, traficaba el incienso de los árboles de Omán, y ellos lo llevaban directamente a Siria, a Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la importancia de la Meca. Además de adorar a los dioses tutelares, era un centro como de transferencia de bienes. Y era una ciudad mercado, un tianguis como tal, ¿no? Entonces, eran familias, porque se dice, bueno, está el mito de que Muhammad era analfabeto, pero no lo creo, porque tenías que saber llevar las cuentas, tenías que saber, de hecho, hasta 3 idiomas, tenías que hablar griego, tenías que hablar, obviamente, árabe, probablemente persa también. Muhammad ya había estado en Siria, conoció cristianos, conoció judíos, o sea, no era un personaje como se le quiere pintar. Obviamente hay una historia de legitimación para decir de que pues, era un analfabeto y de pronto llegó la divinidad, lo hizo leer y escribir, pero no es así. Hay una tradición ya histórica en la península arábiga, surge el Islam, pero de pronto cuando el Islam se presenta al mundo, en primer lugar se presenta arrebatándole Damasco, Jerusalén, las grandes, Cairo, Cairo no, pero todas las grandes ciudades egipcias, Antioquía, por ejemplo, se las va a perder el imperio bizantino, se va a quedar sin nada, más que con Anatolia, por ejemplo, ¿no? Y parte de Siria. Ese es el primer trauma, que les arrebatan el imperio los idólatras. Uh-huh. Y el segundo es que no podían soportar que hubiera una religión distinta. O sea, es la gran desventaja del mundo politeísta pagano, que a los paganos no les importaba mucho la divinidad que adorabas, porque siempre era intercambiable, siempre, por ejemplo, tú adorabas a Zeus, pero el símil de Zeus en el mundo semítico era Baal. Entonces, por ejemplo, el templo del imperio romano más grande donde se adoraba a Júpiter era en Líbano, en Baalbek. Uh-huh. Pero le podías llamar Júpiter, el Júpiter olímpico, pero también le podías llamar Baal, o sea, no había mucho problema. Eso no deja de ocurrir en el cristianismo, no es que un musulmán se pueda meter a una iglesia y orar ahí, o viceversa, no se puede meter un cristiano en una mezquita y orar. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se empieza a construir una diferenciación y una dicotomía de negativo y positivo. Uh-huh. Por momentos ha sido el Islam, pero generalmente la norma siempre ha sido esto la general el cristianismo, obviamente, ¿no? Y a partir de eso una persecución. Aunque generalmente en un primer momento, por lo menos los primeros 800 años de vida, quienes ganaban siempre eran los musulmanes. En las 10 cruzadas que orquestan en contra del Islam, pues realmente siempre ganaron los musulmanes. Por momentos crearon 4 reinos, Jerusalén, Antioquía, Trípoli, Acre. Pero siempre había un momento en que los musulmanes tenían las condiciones a su favor y recuperaban los lugares sagrados, ¿no? Uh-huh. Además también había una intención no tanto de acabar con la idolatría. Lo que querían era controlar las rutas comerciales que llegaban a la costa del Mediterráneo Oriental. Porque imagínense Europa en el siglo XI o XII, pues, ¿qué había en Europa en el siglo XI y XII? Feudalismo. O sea, Europa era un lugar marginal. De pronto llega el Papa en el concilio de Clermont y anuncia que hay que recuperar los lugares sagrados. Y literalmente la primera cruzada no son caballeros, no es que la orden hospitalaria y la orden del temple, no, son campesinos, que algunos se iban descalzos desde Francia hasta Palestina. Uh-huh. Y hay unos casos terroríficos, por ejemplo en Siria que cometieron canibalismo. O sea, de hecho los musulmanes a los cristianos, porque los musulmanes también es una cultura que conecta muchos mundos, ¿no? El sur de África, el centro de África, oeste de África, el norte de Europa, las estepas, China, India, y Europa realmente era un lugar muy marginal, y los musulmanes llevaban a los cristianos europeos las más sucias criaturas de Dios, porque imagínate que estás en Bagdad o en Damasco. O sea, Bagdad era la capital del mundo, tenía la casa de la sabiduría que tenía textos griegos, indios, de cualquier cultura, y de pronto llegaba un cristiano peregrinando. ¿A dónde vas? A recuperar Jerusalén, en harapos, porque además no es que la higiene fuera algo muy representativo de Europa, ¿no? Nunca lo ha sido. Y de pronto llega este hombre y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta gente? Y eran cristianos europeos, otrora bárbaros también,
porque Francia era una cosa nueva, Inglaterra pues estaba en construcción, eran francos antes, anglosajones antes. De la noche a la mañana ya habían fundado sus reinos y de pronto tenías la corte de Harun al-Rashid y en el caso francés a San Luis, por ejemplo, ¿no? San Luis Rey, que era una cosa así, pues, el hombre que se bañaba una vez al año, cosas así, ¿no? Entonces, ahí se empieza a generar como una especie, también hay muchos conceptos, por ejemplo, la ibris, que el Islam representa, las cortes islámicas son la ibris, el exceso, ¿no? El oro, los mosaicos, el lujo, Córdoba, por ejemplo, en España, que yo creo que en el siglo, antes de la Reconquista, era el único lugar civilizado de toda la península ibérica. Entonces, hay una animadversión desde hace 1300 años en contra del Islam. Son lo que no, es la otredad ya sea maligna o atrasada o superior, pero también muy, ¿cómo llamarlo? Como la ibris, tal cual, la desmesura, el lujo, la sabiduría. Saben muchas cosas, no tienen que saber tantas cosas, adorar a la divinidad única, que es el Cristo, tal cual. Pero pues incluso en el Corán adoran a Cristo, ¿no? Se llama Isa, le llaman Isa, es un profeta. Y tiene un rol privilegiado porque es el penúltimo profeta antes de Muhammad, ¿no? Entonces, es eso, es algo que mutó también en el siglo XVIII. ¿Por qué mutó? Pues porque ya en el contexto europeo, eurodescendiente, ya el cristianismo, por lo menos en los países protestantes, ya no es lo principal. Ahora hay otras motivaciones, la ciencia, por ejemplo, ¿no? El pensamiento científico. Solamente que la ciencia ya existía en el contexto islámico. O sea, no terminaría de mencionarlos a todos, pero Al-Biruni, o sea, todo tipo de científico, bueno, no era el pensamiento científico como tal, pero ya había un pensamiento precientífico, una epistemología también, mientras en Europa, pues eso no existía, obviamente, ¿no? Entonces... ¿Matemático también? Matemáticas, Avicena, por ejemplo, ¿no? Que era un polímata. O sea, matemáticas, música, medicina, naturalismo, jurisprudencia, historia, por ejemplo, no sé, Ibn Battuta, era un historiador, o sea, recorrió desde Marruecos hasta, ¿hasta dónde llegó? Hasta Madagascar Malasia. O sea, era una sociedad también que conocía el mundo en el que vivía. En Europa no sabías lo que había al otro lado de la montaña, en el pueblo. Había también la idea mucho del demonio, un demonio... parece ser que por momentos el cristianismo acabó influenciando en el Islam en lo negativo a veces. Todos estos prejuicios y supersticiones es muy digno del cristianismo europeo. Que no estoy hablando de todos los cristianismos. Otra cosa era en Egipto, por ejemplo, el cristianismo copto, o las cristiandades orientales, la iglesia nestoriana, la iglesia siriaca, todo eso. Ellos están muy cerca del Islam y cerca de otras culturas, no así los europeos, que estaban en los márgenes de la civilización. Y hasta la fecha siguen así. Es mucha información, Cristian, a ver, pero, oye, quiero hacerte una pregunta, a lo mejor nos salimos un poquitito, pero porque me quedé pensando precisamente en esto sobre el monoteísmo. ¿Crees que esta idea sobre un solo Dios tenga que ver algo también con este pensamiento intolerante, a lo mejor después el que se ha convertido para Occidente como, por ejemplo... la ciencia, el pensamiento racional único, como una única manera de ver las cosas? ¿Crees que tenga algo que ver también este origen en el monoteísmo, en pensar solamente un Dios, una verdad? Por esto que decías, por ejemplo, de las herejías, ¿no? Y otras maneras de interpretar cualquier relación con lo divino. ¿Crees que tenga algo que ver y que hoy todavía, o que en eso podría leerse algún efecto, pues eso, o sea, de lo que hoy vivimos? Yo antes pensaba que en el politeísmo era mucho más abierto. Y tal vez lo era, pero en el politeísmo de la antigüedad, los paganos de la antigüedad, ¿no? Ahorita justo mencionaba el caso de Júpiter con Baal y pues nada más, era la misma divinidad, pero adorada en un lenguaje distinto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si nos trasladamos a la actualidad, existen sociedades politeístas todavía. Vamos a la India, por ejemplo. Lo que hay falta es tolerancia, de hecho. O sea, desde el hinduismo, ahora una faceta que también puede ser influenciado por el ultranacionalismo, en el gobierno de Narendra Modi es sumamente islamófobo. O sea, es terrible. Lo que están sufriendo los musulmanes en la India, en Cachemira, por ejemplo, ocupada, Kashmir, es terrible. Creo que no es exclusivamente que haya, no importa si es muchos dioses, un solo dios. Yo creo que es cuando ya hay un dogma, ¿no? Cuando surge el dogma
ahí ya no puedes. Porque, por ejemplo, igual es un escenario distinto, pero en el siglo I, cuando los romanos llegan a Jerusalén, que conquistan Judea, ellos no tenían problema con la religión que profesaran los pueblos conquistados. Por eso los griegos se acomodan muy fácil al Imperio Romano, ¿no? De hecho, el panteón olímpico griego acabó influenciando el panteón olímpico romano, a fin de cuentas. Lo mismo en el contexto fenicio, había muchos dioses, pues solo nos acoplamos rápido a ellos. Los egipcios ni se diga. De hecho, los romanos lo veían raro porque, por ejemplo, no soportaban que los dioses egipcios eran representaciones animales o animales antropomorfizados. No les gustaba eso. Pero no tenían problemas. De hecho, la segunda religión más popular en Roma capital, era el culto egipcio a Isis, por ejemplo. Isis era muy popular. Pero de pronto cuando llegan a Palestina, a Judea, se encuentran con que los judíos no les gustan. De hecho, los romanos les llamaban a los judíos ateos, porque no creían en los dioses, solo en un dios. Los romanos nada más les pedían que junto al segundo templo construir una estatua de Augusto y tal vez una de Júpiter. Pero obviamente a los judíos no les gustó mucho, ¿no? Entonces, no creo que se trate de muchos dioses, un solo dios. Yo creo que la tolerancia es muy distinta. Creo que siempre va a ser más tolerante conociendo otros contextos, acercándote a otros contextos. Y creo que, por ejemplo, Roma, a pesar de que era una sociedad esclavista asquerosa, porque la mayoría de la población es esclava, eran personas de todo el mundo. Y por eso, debido a que los romanos controlaban todo el Mediterráneo y más allá, tenían acceso a culturas distintas. Entonces, ahí los romanos, por ejemplo, en ese momento no existía racismo. O sea, te podían esclavizar si eras negro, pero también te podían esclavizar si eras tracio, o sea, rubio, o celta, o germánico, o semita, no importaba. No había discriminación. Sí, había esclavismo, pero no racismo como tal. El racismo es fruto de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Pero no el supremacismo religioso. El supremacismo religioso surge inmediatamente después del cristianismo. Desde antes también, porque los paganos también perseguían a los cristianos, porque eran una amenaza, porque llamaban a desconocer al emperador. Que también el emperador era un dios viviente, divinizado, un divo, tal cual. Augusto era un dios. Y en todas las grandes ciudades romanas había una estatua gigantesca de Augusto. O César, o Antonio, que se divinizaron, ¿no? Yo creo que lo que tiene el cristianismo es que hereda muchos, a pesar de que el cristianismo es una religión universalista que aspira a que toda la humanidad lo sigan, heredó muchos prejuicios del judaísmo. Porque no es como tal un solo pueblo. Muchos pueblos son cristianos. Pero te conviertes en el pueblo de Cristo. Y si no estás en el pueblo de Cristo, estás en contra del pueblo de Cristo. Preguntan a los pueblos mesoamericanos. O sea, de hecho, de 1492 a 1521, que son apenas 3 décadas, se cometieron atrocidades desde el cristianismo, contra 3 visiones de ver el mundo muy distintas. Contra judíos, contra musulmanes y contra politeístas en Mesoamérica, por ejemplo. Porque se expulsa a los judíos de la península ibérica, lo mismo que los musulmanes después de la caída de Granada en la Reconquista, y 10 años después en las Antillas y en Mesoamérica en contra de los pueblos originarios. O sea, el cristianismo de tolerante no tiene absolutamente nada. El Islam, de hecho, ha sido más tolerante porque le convenía ser tolerante. ¿Por qué? Si tú quieres profesar una religión distinta al Islam, eres un pueblo protegido, lo puedes hacer, se llaman dhimmi, los pueblos protegidos. Los judíos, los cristianos, los zoroastristas, hasta los hinduistas y budistas eran otras verdades reveladas, pero dicen los musulmanes que hay varios caminos hacia Dios. Nosotros nos tardamos en tener ese camino, pero ya lo tenemos, pero tenemos que respetarlos a usted. Pero tienen que pagar un impuesto, por supuesto, ¿no? O sea, el comercio siempre estaba ahí, en el Islam. Y tú tenías que pagar un impuesto para profesar tu religión. ¿Y por qué a los musulmanes no querían que la población se convirtiera al Islam? ¿Por qué? Pues porque iban a dejar de pagar el impuesto. Entonces, por eso desmotivaban a la gente que se convirtieran. El problema es que como conquistadores empiezan a difundir su lengua. La gente empieza a aprender árabe. Dejan de hablar arameo, griego, latín, el copto, que era la lengua, venía del demótico, que es la que se hablaba en Egipto, las lenguas bereberes, y empieza a hablar árabe, conoce la religión, se convierte. Entonces ya ahí se puede decir que el Islam se transformó, porque la mayoría de los musulmanes ya no eran árabes, ya eran de muchos otros pueblos conversalizaban, arabizados. Egipto, por ejemplo, hoy se le dice un país árabe, o Siria también, pero hace 1500 años no eran árabes o arabizados. Fueron arabizados, pero originalmente eran de otros pueblos, porque a fin de cuentas las culturas van cambiando también, se van adaptando, no hay algo inmutable, las cosas se transforman.
¿Y qué no ha cambiado el cristianismo? A ver, sí ha cambiado el cristianismo, obviamente, ¿no? Creo que el cristianismo sufrió muchísimas divisiones. Algo que en un primer momento era extremadamente penado. O sea, lo que ocurrió en los últimos 1000 años, en el segundo milenio de la cristiandad, fue más convulso que el primero. ¿Por qué? El cisma oriental, cuando se excomulga el Papa y el obispo de Constantinopla, se excomulgan mutuamente y viene el rompimiento entre las iglesias, ¿no? Algo que incluso se puede manifestar actualmente en las coyunturas de las agresiones de Occidente en contra de Rusia, por ejemplo. Rusia es la heredera de Constantinopla, es la tercera Roma. Y mientras tanto, pues viene la amenaza católica, pero también protestante. Y el segundo gran cisma, el del siglo XVI, el cisma luterano, el cisma occidental. Ahí, de hecho, el cristianismo se deja despreocupar del Islam. ¿Por qué? Porque el enemigo ahora está entre nosotros. Es un hereje dentro. Pero surgía la modernidad, se vuelve a poner atención al Islam. No porque sea una verdad ajena, antagónica a lo que creen los cristianos, sino porque es algo atrasado. Esa es la excusa, es algo atrasado. ¿Cómo pueden creer en un Dios? Ahora somos ateos. Ahora creemos en el método científico y alcanzaremos el conocimiento a través del método científico y a través de una epistemología totalmente distinta a eso, ¿no? No hay verdades reveladas. Todo se tiene que descubrir, controlar, muy positivista también. Y por otro lado está el Islam. O sea, el Islam pasó de ser antagónico a ser atrasado. También antagónico, pero atraso. O sea, siempre hay como una caricatura del Islam. Y llegado al siglo XX, pues el terrorismo, ¿no? La violencia religiosa. No, es que en el cristianismo no hay violencia religiosa, por ejemplo, ¿no? Dirán los cristeros o el Opus Dei aquí en México. Pero el Islam, de hecho, el terrorismo islámico surge a partir de cómo lo instrumenta el Imperio Británico y cómo lo instrumentan luego los gringos. ¿Qué te parece, Cristian? Porque ya es demasiada información. Vamos a hacer un cortecito. Vamos. Nos tomamos un cafecito, un vaso de agua, un tecito de tila también para relajarnos o lo que quieran ustedes. Y regresamos después de un corte para entrarle precisamente a esta segunda parte de la historia. ¿Te parece? Me parece increíble. Va, regresamos. Café de champú. Todo bien. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del champú. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café champú. Ya estamos de regreso, ya fuimos por nuestro cafecito, tecito. ¿Tú qué traes? Absolutamente nada. No vamos a mentirles. Bueno, pero pues ahorita al final nos preparamos ahorita algo. Y ustedes cuéntanos qué es lo que se sirvieron. Degustan. Ajá. Y pues regresamos, Cristian, con este tema de la islamofobia. Nos quedamos como en la segunda parte de toda esta narrativa que desde cuándo entonces se ha implantado. Pues desde que surge el Islam, ¿no? O sea, desde el siglo VII. Pero cómo ha recrudecido, justo en eso nos quedamos en... Bueno, justo. O cómo se instrumental, cómo el terrorismo, por ejemplo, el concepto de terrorismo, ¿no? Porque se pasa de la antítesis del cristianismo, se pasa luego a el atraso del Islam y finalmente el peligro para Occidente. Surge el concepto de Occidente. A ver, eso, ajá. El concepto de Occidente surge en el siglo XVIII. Antes no había esa idea. Existían las cristiandades. El cristianismo, nada más. El mundo cristiano. La Europa cristiana. Eso. Era lo único que existía. Luego estaba, por ejemplo, un mundo extraño, todavía desconocido en el siglo XVII, XVIII. Está en vías de conocerse su totalidad. Pero ahí habitan musulmanes, otras religiones orientales, las dármicas, budismo, hinduismo, paganismo. Todavía en América hay paganismo, en algunos lugares donde han sido exterminados los pueblos, en el norte de América, por ejemplo. Pero ya es un mundo muy distinto que cuando surge el capitalismo y el secularismo tiene que ser sistematizado todo. Y tiene que ser ubicado o agrupado de acuerdo a sus... Y también seccionado para saber qué le sirve de cada cosa a Occidente.
de cada de esas regiones, cada de esas culturas o religiones que puede tomar Occidente para su beneficio. Obviamente su acumulación, un proceso de acumulación. Y en el Islam, por lo menos a finales del siglo XIX, solamente hay tierras que tienen que ser conquistadas, es lo único, ¿no? Egipto se va a construir el canal de Suez, por ejemplo. La especiería ya fue conquistada en el 17, o sea, la zona de Malasia, el sur de la India, Indonesia, territorios musulmanes ya fueron colonizados. Persia está, asediada por los rusos al norte y por los británicos desde el sur, desde la India. Entonces ya todo está controlado, pero empieza a haber disidencia. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta que también hay que resistir, lo mismo que en cualquier otro contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces el Islam pasa a ser como este intento fútil por cambiar las cosas. ¿Por qué? Pues porque están muy atrasados tecnológicamente, excepto los otomanos. Los otomanos es el gran turco, le llaman, ¿no? La sublime puerta de Estambul son los únicos musulmanes peligrosos porque están en Europa y se han infectado de nuestra tecnología. Tienen cañones, luego armas automáticas. Es un imperio en 3 continentes, en África, en Europa y en Asia. Ellos son un peligro. Pero el imperio otomano, a pesar de que nunca va a ser visto como igual porque son musulmanes, tiene buen trato, tiene aliados en Europa. Alemania, por ejemplo, es aliado del imperio otomano. Se va a demostrar en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Pero aún así siguen siendo lo otro, lo distinto, ¿no? Son cristianos, la mayoría no son blancos, hay rarezas, tenemos a los bosnios, a los albaneses, pero en su mayoría son población morena, por ejemplo, del norte de África, del oeste de Asia y más allá. Y de pronto empiezan a resistir, por ejemplo, en la invasión sionista de Palestina, que son eurosionistas en su mayoría, ashkenazis, blancos, se van a encontrar a una población autóctona que va a resistir, ya sea en Palestina, pero también en contra de franceses en Siria, también en contra de británicos en Irak y Jordania, o en Egipto también. Y de pronto, pues van a decir, sí estamos en contra de la modernidad. Nosotros no queremos ser modernos, queremos seguir teniendo nuestras tradiciones e identidad. Si podemos tomar algo de la modernidad, lo vamos a hacer, pero ustedes no son de aquí, lárguense o vamos a combatir con ustedes. Y obviamente comienza un procesos atroces de colonización. Francia en Argelia, Gran Bretaña todo en el oeste de África, en el noroeste, que en su mayoría son musulmanes, la costa suajili por los británicos, en la costa oriental de África, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el mundo islámico es la peor, de la época dorada del Islam, en el siglo IX, X, XI, que terminó con los mongoles, bárbaros absolutos, de acuerdo a su perspectiva. Lo mismo ocurre. La edad no dorada, pero tal vez no mala del Islam, llega a su fin con la invasión de las potencias coloniales europeas. Y ahí se ve que en tecnología militar los musulmanes ya quedaron, exceptuando los otomanos, están todos los musulmanes años luz. Entonces empiezan a combatir como sea, hay alguna que otra victoria honrosa, pero no pueden con ellos, ¿no? Entonces comienza un proceso de modernización. En ese proceso de modernización van a surgir burguesías nacionales, élites nacionales en los países árabes y musulmanes. O sea, no es lo mismo decir árabe y país. Un país árabe es donde se habla árabe, pero ni todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. ¿A qué voy con esto? Hay musulmanes en Indonesia, en Nigeria, en Albania, en Bosnia, en Rusia, en China. Ellos no son árabes. ¿Hay musulmanes árabes? Sí, claro, en Líbano, en Irak, en Siria, en Arabia Saudí, en Qatar, etcétera. Pero hay árabes que son cristianos. Los maronitas libaneses son cristianos, los siriacos sirios son cristianos, los coptos arabizados son cristianos. Entonces, árabe es un grupo etnolingüístico, ¿ok? Pero el Islam es una religión como tal, ¿no? Y al igual que el cristianismo. El punto es que en ese contexto van a surgir dentro de esos pueblos que están en vías de modernización, ideas puristas, de un retorno a las comunidades originarias. Podemos agarrar solamente de aquí las armas para resistir, pero tenemos que retornar a los orígenes del Islam. Estamos muy infectos por Occidente. Y por ejemplo surge la hermandad musulmana. Surge la hermandad musulmana en Egipto, que trata de regresar esa gloria al Islam, tomando de la modernidad algunas cosas, pero en la antigüedad la mayoría de todos, de la Edad Media la mayoría. ¿Para qué? Para volver a ser una sociedad orgullosa. Y de hecho, entre esas ideas de modernización que llegan, llega una idea que va a ser muy interesante, que es el socialismo, el marxismo-leninismo. Llega al mundo islámico. Y de hecho, las cúpulas tradicionalistas, reaccionarias en los países islámicos lo ven como una nueva amenaza. Y de pronto se acercan los occidentales y les dicen, nosotros también lo vemos como una amenaza a nuestros privilegios de las clases dominantes, obviamente, ¿no?
Y de hecho iban a empezar a forjar una relación extraña, la hermandad musulmana, que son autocéfalas. Las hermandades musulmanas son independientes en Egipto, en Siria, en cualquier lugar. Y se van a vincular con Estados Unidos. Y van a utilizar, por ejemplo, esos grupos y otros más, por ejemplo, en el caso jordano es muy interesante, ¿no? Todavía en la década de los 10, todavía dominados por los otomanos. Pero los otomanos ya están en vías de desaparición. ¿Qué hacen los británicos? Se acercan, un personaje que se llama Lawrence de Arabia, por ejemplo, ¿no? Que es un agente británico. Hay una película, de hecho, con Peter O'Toole, que es Lawrence de Arabia. Se acerca con los grandes señores de la guerra y les dice, sus enemigos son los otomanos, nosotros somos creyentes, como ustedes, somos cristianos pero creyentes, a los otomanos solo les importa el dinero, vengan con nosotros, vamos a poder expulsar juntos a los otomanos, o sea, británicos, ¿no? O sea, y dicho y hecho, expulsan a los otomanos y luego Gran Bretaña no le cumple la promesa a los hachemíes en Jordania, porque la idea era crear un gran reino musulmán de todos los países árabes. Y los británicos dicen, ni madre, nos lo vamos a repartir nosotros, franceses por un lado, británicos por el otro, y además les vamos a crear el proyecto sionista etnocida israelí. Y los hachemíes se quedan sin nada, se levantan nuevamente, pero ahora contra británicos, y los británicos tienen un plan B, otra familia, la familia Saud, los wahabíes, que el wahabismo es una forma de purismo musulmán ortodoxo, que hasta la fecha se practica en Arabia Saudí. O sea, que es el reino donde se encuentran Meca y Medina. Y de hecho el rey de Arabia Saudí, que el príncipe heredero es Mohammed bin Salman, él es el protector también de los lugares sagrados, de la Meca y Medina, ¿no? ¿Y qué hacen estos sujetos británicos por aquí, pero estadounidenses por allá, vinculándose a grupos puristas que van a manipular para crear una yihad, pero esta yihad, esta lucha, guerra santa, que la guerra santa puede ser múltiple, puede ser una totalmente subjetiva, una guerra en tu inconsciente para acabar con el mal que vive en ti. Eso puede ser una yihad, pero también hay una yihad armada, cultural. Entonces, bueno, dicen, ¿saben quién es nuestro enemigo? Nosotros somos cristianos, ustedes son musulmanes. Nuestro enemigo en común, ¿quién es? Los comunistas. Y ahí es cuando empieza a operar grupos que van a inventar luego, que van a ser Al-Qaeda, para expulsar a los soviéticos de Afganistán, o para ir en contra del gobierno serbio en Yugoslavia, los bosnios, y la lista es enorme. O para crear Daesh en suelo sirio y en suelo iraquí, para ir en contra de los gobiernos panarabistas y seculares de Siria y de Irak. Y que hemos llegado, que gracias a la asistencia sionista, británica, saudí y turca, hoy gobierna Al-Qaeda en Siria, que son yihadistas, todo el mundo lo sabe. Este hombre estaba decapitando gente hace 2 años, y ahora ya lo peinaron, ya lo vistieron al occidental, ya es un buen hombre. A pesar de que, tú lo puedes buscar los videos en internet, están ahí. Entonces, con esta sí es interesante porque el Islam radical, estas visiones wahabíes o salafíes quiere decir como puristas también, o takfiríes, son operadas por Occidente, contra los propios musulmanes. ¿Cuándo Daesh o Al-Qaeda atacó a Israel? Ni una ocasión. Hay fotos de Benjamín Milekowski, alias Netanyahu, atendiendo a miembros de Daesh y de Al-Qaeda en Siria, que se llamaba el Frente al-Nusra, en el Golán sirio ocupado por Israel, en consultorios atendiéndolos a los heridos, a terroristas islámicos, entre comillas, siendo atendidos por los sionistas. Y hoy esos mismos que gobiernan en Damasco. Entonces, esta idea de una antítesis de Occidente en el Islam es consciente, o sea, lo hacen conscientemente. Es crear una dicotomía, crear una animadversión y una demonización, criminalización y barbarización del otro. Y el otro por excelencia en todo Occidente es el musulmán. ¿Por qué? Porque no sigue a Cristo. Bueno, Cristo tiene, de hecho, es interesante porque Cristo tiene más, Jesús de Nazaret tiene más peso en el Islam que en el cristianismo protestante, cada vez más antagónico al Nuevo Testamento y exclusivamente para el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Esto es muy interesante porque el mismo Occidente le conviene mantener esto vigente. ¿Por qué? Pues porque así legitimas atrocidades como la invasión de Siria, la invasión de Irak, la invasión de Libia, la destrucción de Yemen, de Somalia, de Sudán y en este momento de Irán. ¿Por qué? Porque todos son países musulmanes. O de Líbano, con Hezbollah. Y de hecho, ¿cuáles son los grandes socios? Además del ente sionista israelí, ¿cuáles son los grandes socios de Occidente en el mundo? Por ejemplo, en el oeste de Asia, puros países islámicos. Arabia Saudí, Jordania, Egipto, y tanto seculares como religiosos.
O sea, ahí se muestra que no es un conflicto religioso, nunca lo son. Como las cruzadas nunca fueron un conflicto. Esa es la excusa, por supuesto. ¿Qué se buscaba hacer con las cruzadas? Que campesinos franceses, más tarde ingleses o italianos o de Bohemia, controlaran territorios donde llegaban rutas caravaneras. ¿Qué les va a importar a los musulmanes? Todo lo contrario. Si los tenían que utilizar a musulmanes porque eran los perfectos intermediarios. Los franceses no sabían ni siquiera las lenguas que se hablaban más allá, ni griegos sabían. Y los musulmanes, generalmente las élites comerciantes, pues eran políglatas, sabían por supuesto árabe, pero también sabían griego, algunos sabían ruso, lenguas eslavas, otros sabían chino, lenguas túrquicas de Asia Central. Entonces el Islam es como el cristianismo, todo depende de la interpretación de los textos que le des, tal cual. O sea, la exégesis que tú obtengas del texto, si tú quieres ver en el texto demonios que tienes que combatir, pues bueno, lo vas a encontrar, ¿no? Y ahí tenemos a los cristianos caníbales que en el siglo XI invadieron Siria y se comieron a la población de pueblos sirios, porque tenían mucha hambre después de haber atravesado Europa. O en la cruzada, creo que en la cuarta o la quinta, iban en contra del mundo islámico, los idólatras. ¿Qué ciudad acabó siendo destruida por los invasores cristianos? Constantinopla, otra ciudad cristiana. O sea, una sociedad extremadamente sofisticada, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y creo que, al igual que desde lo chino o desde lo islámico, a Occidente se le sigue viendo como bárbaro. O sea, lo puedes ver, ¿no? La sofisticación del mundo islámico, la comida nada más. También en el contexto chino. Unas sociedades con gastronomía de 3,000 años. Incluso en Mesoamérica, en América Latina. ¿Y qué es Europa? Pura impostura. O sea, los franceses, toda su gastronomía, todo es robado. Es robado de Indochina, de África. Porque, ¿qué comían los franceses antes? Pues setas. O sea, salían setas y engordaban gansos. Foie gras, ¿no? Entonces, es eso. ¿Qué es el Islam? Pues una religión más. Tan sencillo. Que tiene interpretaciones brutales, pero que la mayoría de la gente pues, lo interpreta como una religión más y una tradición y punto. Lo mismo que en el cristianismo. Aunque cada vez hay un fenómeno más de alejamiento de las religiones, también en Occidente concretamente. Y la religión que más crecimiento tiene en Occidente no es ningún culto evangélico, es el Islam. En México ya hay comunidades muy grandes de musulmanes, en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es eso, es la antítesis Es interesante porque también se heredan prejuicios. Occidente se dice heredero de los griegos y de los romanos. Los musulmanes realmente son los verdaderos herederos de los griegos. Pero en la imagen del musulmán también está el persa. Y también está el egipcio, el oriental. Siempre es el oriental. No importa si vive en Marruecos, que en el oriental no tiene nada, porque geográficamente es el occidente, el oeste. Pero en el musulmán siempre está el oriental. El moreno, el extraño, el que no es blanco, el que no es anglosajón, el que no habla lenguas romance ni eslavas. Es un personaje extraño, al igual que el persa lo era. Al igual que los indios o los africanos. Entonces también hay muchísimos elementos de racismo, principalmente de etnocentrismo. O sea, todo en esta genealogía macabra que han creado en Occidente, donde están los persas, los egipcios, también están los musulmanes, la última faceta que nos llegó. Pero que realmente en Occidente actualmente, de acuerdo a la lógica de este sujeto, el Samuel Huntington, que junto a Francis Fukuyama son como los grandes próceres de la posmodernidad, es el fin de la historia y el choque de civilizaciones. O sea, el Samuel Huntington hizo un mapa. Samuel Huntington es un científico social gringo, que su teoría se llama el choque de civilizaciones. Que tarde o temprano Occidente se va a tener que enfrentar a todas las civilizaciones distintas. El mundo chino, el mundo musulmán, Latinoamérica, que es un enigma porque no son ni de aquí ni de allá. El mundo eslavo, el mundo ortodoxo, que es Rusia. La Rusia además postsoviética, el mundo africano. Y que todo es antagónico a Occidente. Que Occidente es la fuerza civilizadora frente a un mundo que no entiende la verdad, el buen camino. Y es lo que estamos viendo en este momento. Porque a fin de cuentas el sionismo así se nombraban ellos, la vanguardia de Europa y la vanguardia de la civilización para civilizar el Oriente. ¿Y qué están haciendo? Civilizando el Oriente, tratando de enfrentar a la República Islámica de Irán. O exterminando a 200,000 palestinos, amalequitas, animales humanos o subhumanos. Y esa es la visión lamentable, ¿no?
No solamente en contra de palestinos, sino en contra de todos que no seamos blancos, europeos o eurodescendientes. ¿Cómo es que ha jugado, digamos, esta narrativa mundial para, por lo menos en Occidente, hacer pensar que esto es así? Por ejemplo, hablábamos alguna vez, ¿no?, de la industria del cine. Sí, claro. Estereotipos, ¿no? Ajá, estos estereotipos. O sea, ¿cómo crees que esto ha funcionado, pues? Para que, o sea, solo esto tiene efecto, digamos, en Occidente, ¿no? Uh-huh. Esta figura precisamente como... Sí. ¿O cómo lo ves tú? Sí, porque por ejemplo en China, los Hui, los musulmanes Hui, que son chinos Han, son una parte fundamental de la sociedad china. Siempre lo han sido, no han tenido muchos problemas. El gran admirante chino, que es una figura muy famosa en la historia china, que se llamaba Shen He, que navegó desde China hasta Somalia y más allá, él era musulmán, era Hui, pero pues, era un chino, a fin de cuentas. Creo que, sí, por supuesto, el lugar principal de prejuicios dentro de la iglesia, por ejemplo, que la iglesia los genera, pero cuando se seculariza el pensamiento y surge el laicismo también, se traslada a otros rincones de la cultura, la cultura de masas, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, el cine, siendo Hollywood la principal máquina de propaganda del mundo, y ahí se tiene que generar este estereotipo y este cliché y esta caricatura, ¿no? De que, bueno, digo, yo creo que son los tres más populares, tal vez cuatro. En el siglo XX hollywoodense hay cuatro antagonistas fundamentales. El asiático, principalmente japonés, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El mexicano, el invasor, como el bárbaro pobre. Uh-huh. ¿Sí? Luego el árabe, que es la antítesis absoluta. Pero sin duda uno rebasa, o puede ser la mezcla de todo también, por lo menos de dos, de musulmán, pero también comunista. El comunista es el principal, por lo menos en el siglo XX. En el XXI vuelve a tomar su lugar el musulmán. Y sin duda alguna, bueno, es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Rambo 3. Uh-huh. ¿Han visto a Rambo 3? Supongo que sí. No sé si la recuerdo. No. Está en Afganistán, en los años 80, tratando de expulsar a los soviéticos. Termina la película y hay un mensaje que aparece. Esta película es dedicada a los valientes mujahidines de Afganistán. Esa se estrenó como en el 89, 90, no lo sé. 11 años después tienen que editarla cuando salió en DVD. ¿Por qué? Porque esos mujahidines son los fundadores son los estudiantes. ¿Quiénes son los estudiantes? Los talibanes. Y esos mujahidines extranjeros son los futuros Al-Qaeda. Entonces tienen que editar todo esto porque el gobierno de Estados Unidos, que siempre patrocinan eso, no lo dicen públicamente, pero autoriza el Pentágono darles información o asistencia, prestarles hasta armas para que salgan bien retratados, tuvo que editarla porque se estaban agradeciendo a Al-Qaeda que Rambo hubiera vencido a los soviéticos. Entonces le cambiaron de agradecemos a los mujahidines a agradecemos al valiente pueblo de Afganistán. Así son las cosas, o sea, es también la manipulación y el uso también de las interpretaciones, digamos, más puristas o agresivas del Corán, para la satisfacción, para los beneficios de Occidente, tal cual. O sea, esta construcción de que son los enemigos, no, si cooperan con ellos todo el tiempo. Acabaron con la República Árabe Siria de Bashar al-Assad y previamente su padre, Hafez al-Assad, un gobierno secular laico, que el gobierno de alawíes protegía a cristianos, a musulmanes de todas las denominaciones, que iba en contra del sionista y el imperialismo estadounidense, que era panarabista. Acabaron con él, acabaron con Gaddafi, que nunca puso una sharia. Gaddafi era panafricanista y panarabista. El segundo país más próspero, el primer país más próspero de África. Destruido también. ¿Cuáles subsisten? La petromonarquía wahabí saudí, una mujer descubierta, latigazos. Un hombre que beba, decapitación. ¿Creen que eso pasaba en Siria? Por supuesto que no. Yo en Damasco todavía bebía, hace años, me tomé una cerveza. O Líbano. Líbano también lo quieren fraccionar. A pesar de que Hezbollah ha dicho, no, pues somos musulmanes chiíes, pero pues, tenemos a nuestros hermanos cristianos. Ese es el punto, ¿no? ¿Quiénes son los aliados de Washington? Los mismos terroristas. O sea, Al-Yulani, que está gobernando desde Damasco, es un terrorista, decapitaba gente con Al-Qaeda, Al-Nusra y Daesh. Y ahora gobierna la República Árabe Siria, lo cual es una vergüenza. Pero bueno, ahí está. Estos mitos sobre el Islam en general,
¿Tienen efecto en otros lugares o solamente es importante para Occidente? O sea, ¿Occidente para quién es importante más bien? ¿Para Occidente nada más? Sí, Occidente, sí. Ni siquiera para todo el Occidente, porque también hay rivalidades y animadversión entre los mismos miembros de Occidente. No es que Francia y Alemania se han llevado muy bien siempre, ¿no? O Alemania y Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Yo creo que esas diferencias son menos importantes para otros contextos. En algún momento lo pudieron ser, sí, por ejemplo, Rusia, en el siglo XV y XVI, cuando tenían que pagarle tributo a los pequeños estados rusos, Nóvgorod, Vladimir, Moscovia, a los mongoles, a la Horda Dorada. Pero hasta eso no tenían mala relación. De hecho, es bien interesante, cuando un zar de Rusia asumió el trono, el último, Nicolás II, la corona rusa se llamaba el gorro de monómaco. Era una corona que estoy seguro que sí la viste, como que tenía como pelito, como piel. Sí. Esa corona era una corona originalmente de un canato musulmán de Siberia. Y le heredaron cristianos. Y el primer zar de Rusia era Iván, tenía sangre tártara, sangre musulmana. Tártaro es túrquico en Rusia, pero musulmanes y cristianos. No hay tanto problema. O sea, hay muy buen entendimiento históricamente entre musulmanes y cristianos en Rusia. ¿Cuándo empieza a haber problemas? Cuando llega a Washington y dice, es que los musulmanes son explotados en Rusia. Y en Chechenia, sí, ¿en serio son? Sí, se tienen que levantar en armas. Bueno, y se levantan en armas. Y vienen las 2 guerras de Chechenia. En Dagestán y toda la zona del Cáucaso de mayoría islámica. Pero no, siempre tuvieron muy buena relación. De hecho, los musulmanes ayudaron, la Horda Dorada ayudó a Alexander Nevsky, no sé si han visto la película de Sergei Eisenstein, cuando viene la orden teutónica de Livonia a conquistar Rusia, y los musulmanes les ayudaron a fin de cuentas. Entonces, igual en China, han generado este mito, no le están exterminando los uigures, hay campos de concentración uigures, dicen los gringos sobre China. No hay campos de concentración. De hecho, viven en bastantes buenas condiciones los uigures, igual que los chinos Han en Xinjiang, en el oeste de China. Entonces, yo creo que ese es un fantasma que tiene Occidente, porque Occidente tiene una animadversión a todo. Porque Occidente en sí es capitalismo, y es acumulación, y es despojo, y es guerra, y es enfrentamiento. Y tienes que legitimar eso de alguna manera. ¿Cómo? Son diferentes, son violentos, son atrasados, son agresivos, nos quieren matar, nos quieren decapitar, etcétera, 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 ¿no? Y esto, pues incluso en este mismo instante, ¿no? ¿Cómo se atreven a apoyar al pueblo palestino? Son terroristas. Bueno, que es el sionismo, ¿no? Entonces, yo creo que, y de hecho, si alguien ha ido a los países árabes o conoce árabes, cuando tú vas a los países árabes te sientes muy en casa porque es muy parecido a América Latina. O sea, me siento más identificado con países árabes musulmanes que con los países de mayoría protestante anglosajones. O sea, la cercanía, el trato, o incluso con los chinos. O sea, hay mucho mejor trato entre nosotros que entre un bolillo, tal cual, ¿no? O sea, un gringo, me refiero. Creo que será todo un tema quizá de otro programa, porque también un argumento como muy citado es, por ejemplo, esto, ¿no? Contra las mujeres, contra la población LGBT. Será un tema que seguramente tocaremos con más detenimiento, pero precisamente no sé si Occidente pues sea ejemplo sobre, o sea, que dé clases precisamente contra la misoginia, no creo, ¿no? Por ejemplo, ahora con las expresiones que hemos visto también de Donald Trump contra la población LGBT, contra las mujeres en general, pues... en cualquier contexto. En cualquier parte del mundo, ¿no? Algo interesante. De hecho, en el programa anterior mencionamos que durante la Revolución Islámica de Irán, es interesante porque se puede entender más o menos lo que hace Occidente. En Irán, en el Irán Pahlavi, de la monarquía, las mujeres podían ir a discotecas, a cines, o sea, iban sin el chador, y sin mascada, sin nada, sin burka mucho menos. Bueno. Y en el Afganistán socialista, amigo de la Unión Soviética, las mujeres podían hacer exactamente lo mismo. O sea, podían ir vestidas a la usanza con minifalda, en Afganistán, en Kabul. En las mismas épocas, en las finales de los 70s. A ambos países los gringos cometen injerencia. En el Irán, Pahlavi, patrocinando al Shah, que a las mujeres con velo se los arrancaba, sean modernas. Y en la operación Ciclón, en contra del gobierno socialista afgano,
metiendo la sharia, pónganse la burka entera, o sea, ya ni siquiera los ojos, todo. Lo mismo hizo diferentes cosas Estados Unidos en contra de 2 países vecinos, además, porque tienen fronteras. En uno les puso el chador y en otro se los quitó. ¿Por qué? Porque no es que busquen liberar a la mujer, obviamente no. Que pueden ser misóginas las religiones, por supuesto que lo son. Claro. Entre las 3 están cosificadas, en el cristianismo, el judaísmo y el islam. Lo que te da, hay algo que hay en la República Islámica, te dicen, la mujer tiene que venir cubierta absoluta, y dice, todo depende del contexto y el momento y de la mujer. Eso. Y la mayoría de las mujeres, por ejemplo, las que yo conocí en Irán, es una decisión propia. Y muchas de ellas quieren cubrirse, porque pues, se sienten protegidas, dicen. Yo no sé, no entiendo. También creo que son cosas también que yo no soy mujer. Claro. Y no tengo acceso continuo a mujeres que viven en el contexto iraní. Sí, sería preciso, Sí. O sea, preguntarles a Por haber estado 2 semanas no puedo explicar la realidad, pero hay libros que narran eso, ¿no? Que como la Sabak le arrancaba el Shador a las mujeres. ¿Por qué? Claro. Porque no eran modernas, eran penoso. Y más cuando el Shah de Irán estaba haciendo su fiesta. Los 2500 años del Imperio Persa se celebraron en Persépolis, en Irán. El festejo duró 1 año. Fue 1 año de fiesta, mientras el pueblo iraní moría de hambre y era torturado por la Sabak con asistencia sionista y gringa. Por eso hubo revolución islámica, porque la modernidad los mató de hambre, los humilló, les quitó su petróleo. No, o sea, de la modernidad Irán vio lo peor, hasta que surgió el Ayatollah Khomeini y decidieron crear algo nuevo, ¿no? Que es un experimento interesante. Que a mí me gusta muchísimo, no, pero entiendo por qué eligen eso. Y respeto que elijan eso y que resistan además, ¿no? Pues será todo un tema que seguramente tocaremos en otro episodio. Díganos también si quieren que hablemos sobre esto. Porque, pues eso, ¿no? Parece que, sobre todo con el derecho a las mujeres de decidir sobre su cuerpo, en general sobre la vida de las mujeres, pues sí. El cristianismo no es precisamente, pues, ejemplo. Antes de terminar, Cristian, ¿por qué crees, bueno, y si lo crees, para empezar, que sería importante precisamente cuestionar si nosotras o nosotros podemos tener alguna creencia islamofóbica? O sea, ¿cómo afecta directamente o si no la vida de las personas en el hecho de precisamente tener este tipo de creencias? Y qué tanto, por todo lo que nos has contado, pues tiene a lo mejor que ver no tanto con lo que nosotros y nosotras realmente pensamos o lo que sabemos, sino lo que puede venir también configurado desde pues cierta fuerza que tiene cierto interés de que lo veamos así, por ejemplo, con todos estos estigmas, ¿no? Sí. De terroristas, que se justifica, como decimos, pues ataques violentos también por parte de Occidente. Ahorita que lo pienso, no lo mencioné, pero también hasta en el arte, en el orientalismo, en el siglo XIX, todas estas pinturas orientalistas, ¿no? Que ponían un lugar exotiquísimo que parecía que estabas en el año 1000 antes de nuestra era. Y llegaba el descubrimiento el mundo de las 1001 noches todavía ahí petrificado, ¿no? Y esto es lo contrario, son sociedades dinámicas. ¿Por qué estos prejuicios nos hacen daño? Porque cualquier prejuicio lo hace. Pero es bien fácil paliar eso, acabar con eso. O sea, en verdad, simplemente conectarte con gente distinta, es lo único. Eso cura cualquier forma de prejuicio. En la mayoría de los casos hay gente que de plano, aunque vivieras adentro de Naciones Unidas conviviendo con todo ser humano de todo el mundo, jamás acabarías con tus prejuicios, pero creo que es una minoría. O sea, pero esto que han dicho, el Islam no forma parte de la civilización judeocristiana. En primer, ¿qué es la civilización judeocristiana? Hay tantas incoherencias en eso. Pero gracias al Islam, lo vuelvo a decir, les llegó el pensamiento helénico, o sea, griego. Porque si no fuera por el Islam hubieran, acabado con los judíos. Estaban acabando con judíos, musulmanes y paganos, tal cual, ¿no? El Islam procuró que se conservaran tales cosas, y creo que siempre es importante vincularse de alguna manera con el otro. Ese concepto de otredad va a desaparecer, a fin de cuentas. Son nuestro reflejo, un reflejo distinto, pero, algo muy sutil y muy romántico y muy frívolo tal vez, ¿no? Muy banal. Pero creo que es mejor las diferencias que todo homogéneo. O sea, la homogeneidad es horrorosa. Que todo el mundo sea igual, idéntico. No sé. No lo sé.
pero por lo menos acérquense a cualquier... Hay una frase, pero es de las peores, pero bueno. No importa. Es de Adolfo López Mateos, expresidente mexicano y agente de la CIA. Ajá. Decía, quien no tenga un amigo libanés, que lo busque. Okay. O sea, simplemente porque a principios del siglo XX había esta animadversión a los turcos, que les llamaban turcos a libaneses y sirios, a todos por igual, aunque no eran turcos, pero estaban en el Imperio Otomano. Porque eran distintos, porque eran morenos, porque decían que todos eran musulmanes, a pesar que la mayoría que llegó aquí eran cristianos, pero eran distintos, ¿no? Y de pronto se convirtieron también una parte fundamental de la sociedad mexicana, ¿no? También como una quinta identidad, si los queremos llamar así. Y se mezclaron muy bien con la población y trajeron grandes cosas, como los tacos al pastor, ¿no? Ay, sí. Y son seres muy interesantes, medio antipáticos. Yo soy sumamente agradable, pero la mayoría lo son. Pero es eso, o sea, seguir el patrón creo que se puede ver tan simple en la historia de México. O sea, ese resentimiento y odio a lo otro, aquí generó una tragedia de proporciones brutales. El exterminio de millones de seres humanos, que es lo mismo que han hecho en contra de otros pueblos, en otros contextos, en contra del Islam, en contra de China, en contra de África. O sea, lo mismo que mejor mantener divididas a las poblaciones por casta y por clase. Es lo mejor. Y tenerlos enfrentados cuando sabemos bien quién es el enemigo, ¿no? Quién genera todos estos conceptos para dividir. Divide y vencerás, a fin de cuentas. Pues... Eso es positivo. Eso es muy positivo. Hoy terminamos positivo. ¿No? La tarea entonces es implementar el ejercicio de Adolfo López Mateos. No la corrupción priista ni ser agente gringo, o sea, búsquense un amigo libanés, o amiga libanesa, o sirio, o palestino. Claro. Los palestinos nos necesitan al mundo entero en este momento, ¿no? Y nosotros aprender de los palestinos, a fin de cuentas. Pues bueno, agradecemos muchísimo hoy otra vez más su presencia por acá. Escríbanos por favor en los comentarios qué es lo que piensan de todo esto. Pensemos juntas y juntos. ¿Creen ustedes también que tengan algún tipo de prejuicio islamofóbico que quizá no sabían ni siquiera que tenían? Y pues eso, nos quedamos con tarea, Cristian. ¿Quieres despedirte con algo optimista o no? Yo digo que sí. Pues pueden ir a comer hummus y jocoque. Oye, ¿sabes qué me quedé pensando también cuando dijiste de la gastronomía? La gastronomía estadounidense, ¿qué es? No hay gastronomía estadounidense. Eso puede ser una señal de algo, ¿no? Sí. O sea, ¿cuáles son las cocinas, las gastronomías del mundo? Se supone que hay como 6. La francesa, que yo no lo considero así, pero bueno. La china, la mexicana. La mexicana, claro. La peruana, la árabe, la japonesa. Pero realmente cocina en Occidente no hay. Italiano tú dirías que es... Es pura apropiación cultural. Apropiación gastronómica, al igual que Francia. Todo es apropiación. De hecho, muchos dicen que los franceses inventaron la gastronomía. No, los franceses no inventaron la gastronomía. Quienes inventaron la gastronomía, como mezclar sabores de regiones distintas, ingredientes exóticos, fueron los chinos. Hace 2000 años los chinos inventaron los menús, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se les hace más fácil que te den una carta. ¿Qué me puede preparar? ¿Le puedo poner esto? No, te voy a dar un papel y hay que todo lo que puedes hacer. Inventaron eso, inventaron el envío a domicilio, la comida rápida. Todo eso es invención china. Hace 2000 años. Hace 2000 años no existía Francia. Apenas estaban los galos ahí. Es interesante, o sea, y creo que es un reflejo también. Estados Unidos es un país como tal. Pues no. Et pluribus unum. De muchos uno, pero también ninguno. Es una colonia. Una multitud de europeos amalgamados, apelmazados ahí. Y que haya más al sur, pues ahora sí, cultura. ¿Cuántas gastronomías hay en México? Porque no es que en México haya una gastronomía. Hay mucho tipo de cocina. Oaxaqueña, yucateca, bueno, huasteca, no terminarían, ¿no? Guerrerense, igual que en China. No es lo mismo comer en Pekín que comer en Sichuan, por ejemplo, ¿no? O en Perú también, ¿no? O sea, también un lugar de domesticación bueno, en México tan sencillo, ¿no? ¿Qué se domesticó en México? ¿Qué se dio para el mundo? Maíz, tomate, jitomate, calabaza, chile, cacahuate, chocolate, bueno, cacao, vainilla. Todo eso salió de México. El pavo, etcétera, etcétera. Ya me dio hambre. Eso es también parte de la tarea, eso es ¿no? terrible. Sí. No, pero también parte de la tarea, digo. Sí.
¿Me estás dando la bien? No, comer, dices. Comer, pues sí. Pues sí, por supuesto. O sea, digo, hacerle honor a nuestra comer, pero gastronomía. comer en serio. Comer en serio, no hot dogs, No. por favor. Bueno. Que eso es una también, de hecho, una derivación de la comida alemana. Ah. Pero los gringos también lo hicieron. No es la salchicha tipo Frankfurt, que es así robusta y... No, es una cosa así escuálida, neoyorquina, ¿no? Bueno, pues con esto terminamos. Retrovisor, ya está medio hambre. Ya vámonos. Provecho. Ya. Sí, provecho. Y nos vemos, si así nos lo permiten, el próximo lunes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Bye. Adiós.